Un cordial saludo, estudiantes. Es un gusto para mí saludarles una vez más y poder continuar en este curso sobre autismo y terapia ABA, un curso muy pertinente para entender un poco todos los procesos que se vive en el manejo de este trastorno. También hoy, precisamente hablando un poco de lo que es el autismo y la familia, todas las dinámicas que se dan ahí al interior de las familias. La clase anterior hablamos, como para poner un poco en contexto, la clase anterior hablamos sobre lo que era el autismo. Y decíamos que el autismo, como tal, es un trastorno del neurodesarrollo que está caracterizado por, digamos, dificultades en la interacción social y dificultades en la comunicación. Decíamos que dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5 encontramos 5 criterios, pero básicamente están dentro de este mismo grupo o están enmarcados dentro de estas dos características principales. Y también hablábamos sobre esas características generales que tienen los niños en relación a sus conductas repetitivas, a sus intereses restringidos. Hablábamos sobre esas alarmas o esos signos de alarma de cómo identificar cuando es posible que esté ocurriendo pues se esté presentando un caso de autismo. Y hoy ya hablando entonces en pertinencia a lo que tiene que ver con la familia, lo que es la familia, cómo maneja la familia, cómo, digamos, si no tenemos un niño con un trastorno de esto, con un diagnóstico de esto, porque también decíamos que como tal el autismo no es una enfermedad, no se puede curar, es una condición y que de tal manera esa condición que se establece a partir de un diagnóstico clínico, pues es una condición con la que el niño y la familia va a tener que vivir, va a tener que permanecer durante la vida del niño. Por lo que allí es importante entonces hablar de las expectativas de la paternidad. Cuando un padre, una madre deciden tener un hijo, cuando sueñan y tienen la ilusión de tener un hijo, están pensando en todo lo que ese hijo podría lograr. Se tienen grandes expectativas en relación a los alcances, a los logros, a las metas, a los proyectos que se pueden tener con ese hijo, donde digamos que las expectativas van partiendo del hecho de que se desea ese hijo, se anhela ese hijo y pues verlo llegar, verlo crecer, cada una de las etapas de su vida, pues es una experiencia que todos los que somos padres hemos pasado por ella, es una experiencia maravillosa. Asimismo, como es una tarea que conlleva en sí desafíos, que lleva en sí agotamiento, que lleva en sí frustración, que desemboca muchas veces en miedo, en dudas, en relación a todo lo que es la paternidad en sí. Em, Esto considerando en una familia donde esperamos a un niño que tiene un desarrollo normal o un desarrollo de un cerebro típico. Pero, ¿qué ocurre entonces cuando esas expectativas cambian? O más bien, esas condiciones iniciales cambian. Y ahora ya no tenemos un niño con un desarrollo, digamos, normal, sino que empezamos a notar que hay ciertas situaciones en el desarrollo del niño. ¿Qué es lo que todo padre quiere? Que sus hijos les vaya bien en la vida, que incluso les vaya mejor que a ellos, y tener esas expectativas en relación al futuro y a la realización de sus hijos, pues no es malo ni es algo negativo, es algo normal, es algo positivo, es algo bueno. Sin embargo, cuando se presenta un diagnóstico al interior de la familia, pues esas expectativas que los padres tienen se ven confrontadas con las nuevas expectativas que hay que desarrollar en relación a un diagnóstico de autismo. Muchas veces porque pues no hay el conocimiento, entonces las familias comienzan a experimentar sentimientos, emociones frente a estas expectativas de tener un niño que esté bien, que no tenga ninguna dificultad. Ahora se encuentran con un diagnóstico
que los va a llevar a desembocar muchas veces en sentimientos de, como lo describe Borges 2008, por ejemplo, sentimientos iniciales de miedo, de confusión, de rabia y de ansiedad. Estos sentimientos que describe Borges 2008 los compara incluso con los sentimientos que se experimentan cuando hay una etapa de duelo, donde la etapa inicial del duelo es la negación. La familia se niega a aceptar la pérdida de ese ser amado, de ese ser querido, y ante la noticia de que el ser amado falleció, pues vienen todas estas situaciones, esas preguntas, esas emociones encontradas. Y muchos comparan precisamente esta etapa de recibir la noticia de que tenemos un niño con un diagnóstico para un tipo de trastorno, no solamente el autismo, sino incluso en otros donde hay una discapacidad de por vida, pues los sentimientos son exactamente iguales. En este caso, ¿cuál sería el duelo? El duelo es de la pérdida de un hijo normal que quisieron tener, que soñaron con tenerlo, pero que no está ahí. A cambio, ahora tenemos un niño que tiene un proceso o una dinámica diferente, donde la familia tiene que empezar a ajustarse para poder entender, manejar y a lo largo de la vida poder pues desarrollar una vida con una condición de su hijo que no va a cambiar, que se puede mejorar la calidad de vida de la familia y del niño, pero el diagnóstico como tal no va a cambiar. Entonces, a la hora de recibir ese diagnóstico, algunos padres, según Borges 2008, dijeron que tenían dificultades para entender lo que los profesionales les estaban diciendo, es decir, frente a la noticia de su hijo tiene este diagnóstico, pues los padres tienen dificultades para comprender, por ejemplo, qué es eso del espectro autista. Eh, ¿Qué significa todo esto? ¿Qué le va a pasar a mi hijo? Son las preguntas que salen ahí. Comienzan a tener incredulidad frente a lo que pasa con su hijo, lo que está sucediendo. Es decir, muchos padres dicen, no, mi niño no tiene eso, mi niño está normal. Y hay como esa confrontación con lo que ellos piensan, anhelan, sus propias expectativas y lo que ahora se está diciendo en el diagnóstico. Deseos de huir del lugar y no seguir escuchando al profesional que les está dando la noticia. Un dolor indescriptible que va más allá de lo físico, es decir, no se puede explicar con palabras porque no es algo que duele en lo físico, sino duele en el deseo natural de un padre de que su hijo esté bien y que todo pueda funcionar bien con él. Se sienten en una pesadilla a la que quieren despertar y muchos pues tienen rabia y deseos de buscar el culpable, porque esa es la pregunta. Pero ¿qué ocasionó esto? ¿Dónde está la raíz? ¿Es culpa de la mamá, es culpa del papá, es culpa de la familia? ¿De quién es la culpa que el niño haya desarrollado esta situación? Ante la búsqueda de culpable, pues los profesionales en el área diagnóstica de este tipo de trastornos lo que pueden decirle a la familia es que como tal no hay una causa, porque no existe una causa, una única causa determinante para decir esta es la razón. No existe como tal esa causa. Se suponen hipótesis, se proponen factores asociados a lo genético, digamos, al ambiente, a causas durante el desarrollo gestacional. Se pueden suponer muchas causas que incluso en la clase anterior hablamos de esas diferentes factores psicosociales, ambientales, pero no a la fecha no se ha podido establecer o desde el campo médico científico no se ha establecido cuál es la causa para el autismo. Se desconoce, es totalmente desconocido, y más aún cuando entre un caso y otro hay total diferencia. No se presentan dos casos de autismo exactamente igual, sino que cada uno de los casos es totalmente diferente. Entonces, frente a esto, como digamos observadores, si no tenemos un niño con un diagnóstico específico, pues desarrollamos la empatía hacia los padres. Es lo ideal, desarrollar empatía hacia los padres y ayudarlos en su proceso en la medida que lo podemos hacer, porque ellos ahora están frente a un cambio de sus vidas. Ante la llegada de un niño
normalmente la familia tiene que hacer cambios, se ajustan los horarios de la madre, del padre, que ahora debemos considerar quién lo va a cuidar, quién lo va a atender. Pero si tenemos un niño con un diagnóstico que es una condición de por vida, pues ahora tenemos que ver que esos cambios que estamos haciendo se deben extender a lo largo de la vida. Y viene el proceso de descubrir cuál es el grado de apoyo que el niño va a tener, cuál es el grado de ayuda. Empieza como todo ese proceso donde vamos a descubrir qué puede y qué no puede hacer mi hijo, qué puede y qué no puede hacer el niño dentro de su diagnóstico, exactamente qué, qué es lo que va a cambiar o qué es lo que tenemos que empezar a trabajar. En ese sentido, es importante que las familias, como en un proceso correcto de gestionar y de transitar por todas esas emociones que se derivan de ante un diagnóstico de condición especial de por vida o de discapacidad en muchos casos, eh, pues la familia necesita hablar con otros de lo que está sucediendo. Necesita poder como expresar todas esas emociones y sentimientos que se están viviendo, que es muy sano para poder ayudar a comprender la situación. No alguien que les diga, mire, hagan esto, hagan aquello, no consejos, porque muchas veces frente a una situación como esta, pues la tendencia es a dar consejos y realmente no es dar consejos, es poder escuchar a la familia, es permitirle que se desahogue, que exprese, que exteriorice todos esos sentimientos que está viviendo y que se sientan que se les está apoyando, que no están solos. Es importante cuidar la salud y el bienestar de los padres o los cuidadores, porque el descuido de la salud va a ser precisamente que el proceso con el niño sea más difícil. Entendamos algo, cuidar la salud de los padres es cuidar la salud de los niños, de los hijos. Si un padre puede cuidar de sí mismo, gestionar en sí mismo sus situaciones, pues va a poder apoyar y ayudar a su hijo en el proceso. Muchos padres ante un diagnóstico se evocan ante los sentimientos del hijo y las necesidades del niño con autismo y a veces olvidan a la pareja, olvidan al resto de la familia, incluso olvidan al resto de los hermanos del niño que tiene la condición de autismo. Entonces, pues ya empiezan a desencadenarse dentro del núcleo familiar otras situaciones conflictivas allí, porque todo el sistema familiar se ve afectado a raíz de que no se ha hecho como el equilibrio correcto del manejo de la situación. Cabe decir que pues el punto no es juzgar y decir lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. El punto es aquí poder ayudar a la familia a buscar la mejor manera de adaptarse a la nueva situación, buscando esos espacios de cuidado, de poder manejar. Un niño con autismo requiere atención, requiere cuidados y a veces los padres están agotados y frustrados frente a esto. Entonces allí precisamente se necesita el apoyo de otros, porque cuidar esa salud mental, desde la física hasta la mental, es indispensable para el poder, el mejor manejo del caso. Buscar apoyo social, apoyarse en abuelos, en la pareja, en otros padres con niños con el mismo diagnóstico, ¿sí? Que ya de algún modo han vivido o están viviendo la experiencia. Eso genera una fortaleza muy fuerte en las familias o en los padres que están experimentando estos procesos. Y asimismo también apoyarse en profesionales que se encargan pues de esa parte de atención y orientación psicológica que pueda ayudar a gestionar todas esas ideas, sentimientos, emociones que se experimentan. En el caso de los psicólogos, por ejemplo. Buscar servicios y recursos que den información, orientación de la ruta a seguir. Entonces, ante el diagnóstico, se comienza a trazar una ruta. Cabe decir entonces que es muy importante que los padres puedan transitar por esta primera etapa de manera correcta, porque cuando hablamos de las expectativas que unos padres tienen, algunos padres con sus hijos, eh, pues tienen altas expectativas. He encontrado en mi práctica profesional padres que tienen niños con autismo, que tienen pues una dificultad.
profunda en el grado intelectual, cognitivo, y aún así los padres conservan las expectativas de que sus hijos van a ser arquitectos, ingenieros, que van a ser científicos y todas estas cosas. Pero por otra parte, están los padres que tienen expectativas tan bajas que descuidan a los niños, entonces ya no los bañan, ya no los cambian, los niños están sucios, los niños incluso son llevados a terapia o a las instituciones a donde los llevan con ropa sucia, con una muy mala presentación, que lo que nos dice es que los padres tienen el niño descuidado, que tienen unas expectativas muy bajas en cuanto al niño. Es decir, bueno, si él es así, pues, ¿qué importa? ¿Qué tanto le hagamos o le podamos aportar? Finalmente el niño va a ser así. También las expectativas bajas en los padres a veces están el no querer siquiera gestionar un proceso de terapia, un proceso de atención para el niño, porque lo que piensan es, el niño no va a aprender, eso voy a perder tiempo, porque pues, ¿para qué lo llevo si el niño no va a aprender nada? Por eso encontramos muchas veces niños que no están escolarizados a raíz de que los padres piensan que no es necesario porque no van a aprender. Pero hay muchos factores que se trabajan en el niño, no solamente, perdón, no solamente los que están asociados al aprendizaje cognitivo, están asociados por ejemplo, al aprendizaje social, a la interacción, que es lo que más se le dificulta al niño. Entonces, por esa razón es importante también trabajar en las expectativas de los padres. No tener unas expectativas que sean imposibles de lograr, pero tampoco unas expectativas tan bajas que no permitan darle dignidad y calidad de vida al niño que está en condición de discapacidad o que tiene un diagnóstico específico. Es importante trabajar en esto. También es importante para la familia asociarse. Entonces, existen asociaciones conformadas por familias con niños con autismo que promueven conseguir mejores leyes, servicios, apoyos, reconocimiento por parte del Estado que le brinda beneficios a la población con diversidad funcional. Este aliarse con otros es también buscar alternativas de solución, porque el proceso de atención a un niño con un diagnóstico especial, con un diagnóstico de diversidad funcional o de discapacidad, requiere terapias, exámenes, atención, cuidados, y esos cuidados tienen un costo económico. Y muchas veces las familias no cuentan con esos recursos para gestionar todos esos trámites. Incluso si el Estado le da lo de los exámenes, le da lo de la atención, el padre necesita estar en una buena región, en un buen sector, en un buen lugar para transportarse, necesita sostenerse, digamos, en el ir y venir todos los días de la clínica donde se le está atendiendo al niño. Entonces, todos esos recursos se ve, la economía de la familia se ve afectada porque se requiere recursos, se requiere esa gestión y se requiere pues ese apoyo, esa ayuda, estar conectados con otros que ya han logrado y han alcanzado, digamos, apoyos y ayudas para ellos como familia. No es lo mismo recorrer una ruta cuando yo soy el primero que entro por allí, que recorrer una ruta donde ya alguien recorrió la ruta y me puede decir cómo más o menos me puedo guiar para llegar a donde necesito llegar. Entonces, lo que no puede suceder es que la familia se aísle y que el niño se convierta en alguien que está encerrado en casa, que nunca sale de casa, que está allí en un estado de abandono, porque a veces las familias se avergüenzan de tener niños con una necesidad especial, sobre todo en el caso de los niños con autismo. Algunos de ellos tienen conductas que son bastante difíciles de manejar. Tienes comportamientos alterados, donde ellos se tiran al piso, donde ellos golpean, donde ellos muerden, donde ellos hacen todas este tipo de cosas que pareciera que hacen parte de una mala crianza y de un mal comportamiento de un niño, pero realmente hace parte de su diagnóstico. Entonces muchos padres optan por no salir con el niño, no sacarlo, no llevarlo a ningún lado. Y eso también es aislar al niño y es empeorar su condición, porque eso es precisamente eh, permitir que él vaya perdiendo muchas más habilidades.
en ese sentido. ¿Cuál es el rol de la familia? En este caso, el núcleo primario del niño. Vamos a decir que el niño vive con papá y mamá y sus hermanos. O vamos a decir que el niño vive con la mamá, la abuela y un tío. O vamos a decir que el niño vive con el papá, con una abuela y con otro familiar. Porque digamos que los tipos de familia en los que estamos inmersos en el presente, pues varían mucho. Hay diversidad en el tema de las familias. Pero el rol de la familia, los primarios, con quien el niño pasa más tiempo, quienes lo cuidan, es fundamental, digamos, en ese proceso del tratamiento del niño. En sentido de que nadie conoce más al niño que los padres, que los cuidadores inmediatos, las personas que pasan más tiempo con él, los que están más afectados por su desempeño, su desarrollo, por lo que tiene que ver con el desorden, los comportamientos del niño, las conductas del niño. Y creo que los que están más interesados en que al niño se le pueda ayudar. Entonces, por ello, el núcleo primario se vuelve fundamental en el proceso de tratamiento. También porque es desde allí donde se detectan signos de alarma y se busca la ayuda profesional. También porque la familia puede convertir los espacios diarios en importantes aportes para el proceso terapéutico del niño, como por ejemplo, el ir al supermercado a comprar algo, ir a visitar un pariente, la hora de llevarlo al baño, la hora de la comida, la hora de vestirse, la hora de alimentar a la mascota. Todas estas son rutinas que sirven como oportunidades para enseñar al niño y que por lo tanto puede ser que el día entero del niño se convierta en parte integral de la terapia, donde la familia también es parte integral de ese proceso terapéutico, considerando también que, por ejemplo, los padres son los que refuerzan y mantienen esas indicaciones generales del proceso terapéutico, porque el niño pasa unas horas con el profesional en terapia, pero la mayor parte de su tiempo la pasan con sus familiares, con el cuidador inmediato con el que vive o está o permanece. Entonces, si las indicaciones o las pautas dadas por el terapeuta en terapia se mantienen en casa, eso va a ayudar a reforzar el comportamiento positivo y los avances del proceso terapéutico. Asimismo, también el rol de la familia es tan importante que si no se provee el ambiente adecuado, pues el niño va a tener retrocesos en sus aprendizajes, retrocesos en su tratamiento, porque se requieren de condiciones ideales, propicias, no perfectas, por supuesto, porque sabemos que ninguna familia es perfecta y que siempre vamos a encontrar dificultades al interior de, de los manejos familiares, pero que por lo menos se procure mantener el equilibrio dentro de lo que tiene que ver con la salud y lo sano dentro del ambiente familiar. Entonces, ahí hablamos de los factores psicosociales, que por ello es importante que los padres o los cuidadores inmediatos del niño cuiden su salud mental. Se han presentado casos, los he tenido en mi trabajo, en mi experiencia terapéutica, donde el cuidador inmediato del niño comienza a presentar desorden psiquiátrico a raíz de situaciones personales de vida y de manejo también de su entorno familiar, y eso se convierte en un obstáculo para el niño, porque incluso puede haber maltrato, violencia hacia el niño que tiene la condición especial. Muchas veces estos niños pues son no verbales, es decir, ellos no logran hablar, y como no hablan, es muy difícil expresar y decir esto me duele, no me hagas esto me lastima. Entonces encontramos muchas veces que el niño viene a terapia con moretones en el cuerpo, entonces hay que entrar a revisar con la familia qué está pasando con el niño, si es el mismo quien está causándose la autolesión o si es un familiar al interior del núcleo familiar que está causando esta situación. Y hemos encontrado precisamente que dentro del hogar hay familias que tienen dificultades en el área de salud mental, con estrés, depresión o como decía anteriormente, algún tipo de desorden psiquiátrico que lleva a que el niño esté siendo maltratado y vulnerado en sus derechos.
Así también encontramos que los factores ambientales también a veces no son los ideales. Entonces, el niño vive en condiciones, en unas condiciones de descuido. Cuando se realiza terapia extramural con ellos, es decir, se va a la casa del niño a trabajar con él, eh, se ha encontrado muchas veces que la mesa donde se sienta el terapeuta con el niño es una mesa que está sucia. La familia no tiene, digamos, la atención, el cuidado de mantener el espacio limpio, por ejemplo, que la casa está sucia, huele mal, bueno, en fin, todo ese ambiente es desfavorable para el proceso terapéutico del niño, por lo que es importante que la familia se apropie de esto para que el ambiente sea ideal y para que haya una mayor efectividad en el proceso. A ello también el hecho de que muchos padres se les hace fácil a veces interrumpir el proceso terapéutico porque no, nos vamos de vacaciones o no, esta semana no voy porque esta semana no lo voy a llevar porque esta semana tengo, no sé, cualquier otra actividad y el niño deja de ir a terapia. Entonces, esa inestabilidad en el proceso también genera retroceso en el aprendizaje del niño. Puede suceder que al niño se le enseñe o que se le esté trabajando una habilidad en terapia y se vaya trabajando con él, pero se deja de trabajar con él 2, 3, 4 días y ya el niño cuando volvemos a retomar con él ha perdido esa habilidad que tenía, porque precisamente en este diagnóstico el niño puede retroceder en el aprendizaje. También es importante la gestión de los padres porque los padres son los que se encargan de gestionar como la documentación y todo lo relacionado a la atención del niño para exámenes, para terapias, para procesos. Y si los padres no están organizados en esto, no tienen una buena gestión, pues pasa muchas veces que el niño se queda sin atención, que tenía exámenes con el neurólogo y no se presentó, no fue a los exámenes porque no se autorizó a tiempo, porque hubo que cancelar, porque diferentes factores. Lo mismo con la terapia. Entonces, porque no se atiende al niño como tal si no hay una autorización de parte de la EPS, que es la encargada de esto. Por ello es muy importante el rol de la familia, con toda la complejidad que esto tiene para los padres, precisamente porque sabemos que no es fácil, que están llevando a cabo una tarea que es desafiante para ellos, mucho más allá a veces. Y lo que hay que ayudar es que este proceso pues no los exceda más allá de lo que debería. En ese caso, entonces, la familia, el núcleo primario, debería apoyarse con otros familiares o amigos en el proceso. ¿Qué aspectos positivos tiene esto? Bueno, decía anteriormente que a veces la familia opta por callar y no decir nada. ¿Por qué? Porque no saben cómo expresarlo muchas veces, no saben cómo explicarle a la familia, a los amigos, qué tiene el niño cuando ven los demás que hay en él algún comportamiento distinto, que por ejemplo hay comportamientos extraños o hay comportamientos rebeldes, entonces algunos pueden pensar que es por mala educación, por falta de normas, de límites, sobre todo cuando los niños son pequeños, que están sobre los 3, 4 años, que apenas están como tal eh, siendo diagnosticados y que, por ejemplo, muchos niños llegan a la edad de 7, 8, 9 años que no han desarrollado lenguaje. Algunos logran tal vez con ayuda de terapia de lenguaje desarrollar un poco, pero eso dependerá de la edad en la que los padres, digamos, procedan a todo este proceso de iniciar con el niño un proceso de terapia de lenguaje. Por lo que decía, ¿verdad? Esto va a depender mucho de las expectativas que los padres tienen. A veces sus expectativas son tan bajas que dicen, ¿para qué? Y dejan al niño así, de manera que él nunca desarrolla lenguaje, aún que pudiera hacerlo si a lo menos se intenta con él cuando él está pequeño, sobre los 3, 4 años después de recibir el diagnóstico, que es la edad, digamos, en la que ya existe, digamos, la edad propicia para un diagnóstico, pues muchas familias deciden a veces no hacer mucho. Sin embargo, cuando compartimos ese diagnóstico con otras personas, lo que podemos hacer es que eh, vamos a ayudar a que las otras personas comprendan que
algo está sucediendo y que la razón precisamente no es que el niño no quiera jugar o hablar con los demás, es que hay un diagnóstico allí que es el que está impidiendo la situación. También es positivo contarlo o hablarlo con los amigos, la familia, porque en algún momento, digamos, en ese proceso terapéutico que se está llevando a cabo en casa con el niño, pues la familia es la que puede ayudar a reforzar ese proceso, considerando las directrices que se están dando, es decir, que todos vamos en pro de lo mismo. Cuando hablemos acerca de la terapia en sí, pues vamos a hablar específicamente como esas directrices para el proceso terapéutico, donde es muy importante que la manera como le damos indicaciones al niño, la manera como nos dirigimos a él, va a hacer la diferencia en cómo él siga o no siga las instrucciones. Entonces, por eso es importante hablar con la familia, porque ya lo que estamos aprendiendo, lo que el niño está aprendiendo en terapia, pero que los padres también están aprendiendo en el proceso terapéutico del niño, lo van a poder replicar a sus familiares, a sus amigos, incluso a sus docentes o las personas que están en contacto con él para ayudar a reforzar ese proceso. Asimismo, porque pues ellos serán de apoyo emocional, ellos van a ayudar a cuidar al niño para que sus padres puedan de algún modo tomar tiempos de descanso. Porque sabemos que si tenemos un aparato eléctrico conectado todo el tiempo, nunca lo desconectamos, en algún momento ese aparato eléctrico puede presentar fallas porque la carga constante pues puede hacer que se queme o se dañe. Asimismo, la mente, que todo el tiempo está conectada con el mismo tema, con la misma situación, en algún momento se va a fundir, se va a dañar. Entonces, los padres necesitan también tomar sus tiempos de descanso, sus pausas para ellos mismos, para cuidar su salud. ¿Y en quién van a apoyarse? Pues en la familia, amigos, personas cercanas que hacen parte de ese círculo familiar de confianza que puede ayudarlos a transitar por este proceso de manejar sus hijos que tienen una condición, digamos, de autismo, una condición específica. Cabe decir que no en todos los casos los niños van a necesitar mayor o menor apoyo dependiendo del diagnóstico. Allí en ese proceso los padres van a ir aprendiendo qué cosas sus hijos pueden hacer, qué cosas sus hijos no pueden hacer, hasta dónde pueden ayudarlos, porque tampoco no es convertirlos, muchas veces algunos de ellos tienen mayor funcionalidad, pero los padres los convierten, los hacen muy inútiles, porque entonces empiezan a hacerles todo y a manejarles todo y no le permiten al niño lograr esa independencia, esa funcionalidad que él sí puede lograr, solo que no tiene inicialmente las habilidades, pero sí las puede lograr. Entonces, en ese sentido, también la familia es apoyo porque le da la autonomía al niño en procesos donde él puede ir avanzando, donde él puede ir soltándose, donde él puede ir haciéndose independiente, considerando que el niño no va a ser niño siempre, él va a llegar a la vida adulta y tal vez tramitar, digamos, el proceso con un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años, 9 años, 10 años, pues va a ser más sencillo que tener que atender a un niño de 20, 30, 40 años o una persona ya se hace mucho más complejo, considerando que muchos de ellos no logran desarrollar habilidades para hacerse cuidado de ellos mismos. Entonces, cosas como ir al baño, ellos necesitan generar esa independencia para que no se conviertan en niños que aunque tengan la capacidad, no van al baño solos porque sus padres les hacen todo, los llevan al baño. Entonces hay que evaluar ahí en ese aspecto precisamente qué puede hacer el niño solo, qué puede lograr él por sí mismo y qué cosas realmente sí requieren el apoyo de los padres. Entendamos que entre más independencia el niño pueda ganar, entre más generalice los aprendizajes al niño, mayor efectividad y provecho y alivio tendrá la familia y descanso tendrá la familia para manejar el proceso. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a ir construyendo. Aquí están algunas referencias que podemos tomar en algún momento para consultar y que nos puedan ayudar a ampliar este tema. Si usted es docente, pues en algún momento cuando hablemos en la próxima clase sobre lo que tiene que ver ya con el proceso terapéutico, vamos a hablar sobre qué le corresponde al docente aquí. Es decir, porque hay niños que no están escolarizados, pero hay otros que sí. Entonces, si tengo un niño con autismo en mi aula de clase,
¿Qué me corresponde a mí como docente? ¿Cuál es mi parte? ¿Dónde empiezo yo a trabajar? Allí entonces, pues es pertinente precisamente ese conocimiento. Bien, entonces agradezco la atención a todos y pues nos veríamos ya la siguiente clase, la clase número 3, que vamos a estar pues manejando otro tema en relación a lo que tiene que ver con la introducción a la terapia. Y ahí vamos a hablar acerca de los tipos de terapia y en sí vamos a hablar de la terapia ABA, que es la que usamos y aplicamos en los niños con autismo. Bueno, entonces muchas gracias por su atención.